Buenas tardes, a ver, terminen de ingresar todos. Pero Tengo espero miedo. que me entiendan, espero que pudieran entender matemáticas, porque aquí también vamos a tener que usar una fórmula. Tengo miedo. Aquí van a tener que usar fórmulas. Buenas tardes, ya. Como ya están más o menos 20, ya voy empezando entonces. Esta semana, lo que se refiere a soporte técnico, tenemos que hacer algunos ejercicios de lo que son circuitos en serie y circuitos en paralelo. Un segundo, ¿dónde puse la agenda? A ver, según la agenda de segundo de bachillerato dice... Esto no es. A ver, dice soporte técnico, electricidad. Bueno, el tema general es electricidad básica. De ahí viene el subtema, dice ejercicios de circuito en serie y paralelo. Yo envié un material de apoyo el día de ayer, lo publiqué en los grupos, pero quiero decirles que esta asignatura va vinculada en parte, ya, apúrese, Mani, esta asignatura va vinculada con respecto a química. Desde la semana pasada o hace 2 semanas ustedes están viendo en química lo que es la ley de Ohm. Para electricidad vamos a tener que utilizar esta ley de Ohm en lo que se refiere a circuitos. A ver, déjame ver, creo que ya está la cámara ya. A ver, déjenme ver si puedo proyectar el material de apoyo. Ya. Este es el material de apoyo que envié en los cursos. La mayoría, este material de apoyo consta de 5 páginas, donde viene primero un ejemplo y después vienen los ejercicios a realizar. Como les dije, esto está vinculado en lo que es la ley de Ohm. En la ley de Ohm viene dado por una fórmula que dice que el voltaje es igual a lo que es la resistencia por la intensidad de la corriente. Voltaje está dado por lo que son voltios y resistencia está dado por lo que son ohmios e intensidad de corriente está dado por lo que es amperios. ¿Sí? A ver, ya de una vez que ya está claro eso, empezamos. Los circuitos en serie, como ven aquí, son elementos que están conectados en cadena. La salida de uno a la entrada del siguiente y así sucesivamente hasta poder cerrar el circuito. En este caso vemos un gráfico donde hay conectado un bombillo, un timbre a lo que es una pila de 4.5 voltios. Todos los elementos se deben conectar en serie y tienen la misma intensidad. A ver, por lo general, la tensión... ¿Qué pasó? Ya. A ver, Romani, pon atención. Ya, estamos viendo lo que es la circuito en serie. Los circuitos en serie son elementos que están conectados, o sea, como eslabones de una cadena, cada uno al final del otro. La salida del uno, la entrada del siguiente y así sucesivamente hasta cerrar el circuito. Aquí vemos un pequeño dibujo de una bombilla, un timbre conectado a lo que es una pila de 4.5 voltios. Todos los elementos están conectados a la misma intensidad. La tensión, bueno, el voltaje total de los elementos se calcula como voltaje de la sumatoria de voltaje 1, 2, 3, así. La resistencia total se calcula con la suma de todas las resistencias. Y si un elemento de los conectados deja de funcionar en serie, significa que los demás elementos también van a fallar. Aquí vamos a pasar a lo que es el ejemplo de un ejercicio de circuito en serie. Ya vimos que según la fórmula de ley de Ohm, voltaje igual a resistencia por intensidad. ¿Eso qué significa? Que si nosotros queremos calcular la resistencia, tal como vemos aquí ahorita en pantalla, resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, o si nos piden calcular la intensidad,
es igual a voltaje sobre resistencia. Dice que según este ejemplo de ejercicio, primero se va a calcular la resistencia total. Esta resistencia también se puede denominar resistencia equivalente, se la puede sustituir por la resistencia en serie ya. Vamos a ver el circuito que está aquí en el ejemplo. Aquí hay tres resistencias. Resistencia 1, que estaba por las letras R1, 2 y 3. Y la primera resistencia, como todos pueden ver, voy a ver si lo puedo agrandar más. Ahí. Como todos pueden ver, la resistencia 1 equivale a 10. La resistencia 2 equivale a 5. La resistencia 1 equivale a 10 ohmios, la resistencia 2 equivale a 5 ohmios, la resistencia 3 equivale a 15 ohmios. ¿Ya? Y eso sería igual a la sumatoria de las tres resistencias, que daría igual a 30 ohmios. Por lo tanto, para hacer un circuito equivalente tendríamos lo que es, que sería la figura de la derecha, que está aquí. Se le pone el mismo voltaje y lo único que se pondría sería una sola resistencia de 30 ohmios. Para poder calcular la intensidad del circuito, nos vamos a la ley de Ohm. Intensidad total va a ser igual a voltaje total sobre resistencia total. ¿Eso a qué sería igual? Voltaje total que nos da aquí el circuito es de 6 voltios sobre 30. ¿Eso a qué sería igual? A 0,2 amperios. Esa sería la intensidad, lo que es el circuito en serie. Por lo tanto, la intensidad total en todo serían de 0,2 amperios. Después nos toca aplicar la ley de Ohm en lo que sería para calcular la tensión de cada uno. El voltaje del primero sería, voltaje 1 sería igual a la intensidad 1 por resistencia 1. ¿A cuánto es igual a la intensidad 1, 2 y 3? Quedamos de acuerdo que todas tres salen igual a 0,2 amperios. Ese 0,2 amperios que ya obtuvimos de la operación anterior se lo multiplica por el valor de lo que es la resistencia. 0,2 por 10 ohmios, que es igual a 2 voltios. En el voltaje 2 multiplicamos 0,2 por resistencia 2, que la resistencia 2 era de 5 amperios, perdón, de 5 ohmios, es igual a 1 voltio. El voltaje 3 es igual a la intensidad 3, que es el 0,2 amperios, por la resistencia, que era de 15 ohmios, es igual a 3 voltios. Ahora nosotros se va a poder comprobar la sumatoria de las tensiones. El voltaje total es igual a la suma de los tres voltajes, voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. En este caso reemplazamos, voltaje 1 sería 2 voltios, más voltaje 2, que sería 1 voltio, más voltaje 3, que sería 3 voltios, es igual a 6 voltios. Ya, ese es lo que resultaría en el voltaje total de la pila que se necesitaría. A ver, aquí hay un recordatorio. Para tener un circuito resuelto por completo es necesario que conozca el valor de R, que es resistencia, y que es la intensidad, y la V, o V de vaca, como se decía anteriormente, lo que es el voltaje del circuito total. En ese caso sería voltaje total es igual a la sumatoria del voltaje 1, 2 y 3, dependiendo si es que se tiene, dependiendo cuántos elementos se tiene. Intensidad total es igual a la intensidad de 1, 2, 3. Resistencia total es igual a la sumatoria de las tres resistencias, resistencia 1, 2 y 3. También dice que puede que se les pida calcular las potencias en un circuito. Más adelante eso puede estar en el ejercicio. Sabiendo la fórmula, ustedes pueden saber que la potencia es igual a lo que es el voltaje por la intensidad, por lo cual potencia total sería igual al voltaje total por la intensidad total. Eso sería igual el voltaje total que nos dio de 6 voltios por 0,2 amperios. Eso sería igual
potencia total de 1.2 vatios. La potencia la vamos a ver en lo que es vatios. La potencia está dada en lo que es vatios. En el caso de que las potencias, se puedan sumar las potencias, sería igual a la fórmula que vemos, como ya se les explicó, parecía a las anteriores. Potencia total es igual si vamos a sacar por unidad a la potencia 1 más la potencia 2 más la potencia 3. Y daría lo mismo. Si es que se les pide la cantidad de energía consumida en un tiempo determinado, se tendrá que aplicar la siguiente fórmula. En uno de los ejercicios puede que se les pida este de aquí. La fórmula es igual, energía es igual a la potencia por el tiempo. Por ejemplo, el tiempo va a estar dado por 2 horas. Por lo tanto, energía total es igual a potencia total por tiempo, que sería igual de 1.2, la potencia total, por 2, que sería igual a 2,4 vatios hora. Y para poder calcular en kilovatio hora es la fórmula que viene a continuación, que dice acá la potencia total. Tendrían que, en vez de poner 1.2, tendrían que dividir entre 1000 para que les salga. Tienen que dividir 1.2 para 1000 y multiplicarlo por 2 para que les salga el kilovatio hora. Ya, los ejercicios para resolver no están tan difíciles. Si es que tal vez la próxima semana agregue un ejercicio adicional del circuito en serie y uno en paralelo para ver si quedó todo claro. Y de ahí trataremos de pasar a otro tema. Los ejercicios para resolver son estos de aquí. A partir de la página 2, nos dice ejercicios para resolver, tenemos el circuito en serie. Aquí nos da el circuito en serie. La primera, lo que es la primera resistencia, 10 ohmios. La resistencia B, que sería de 20 ohmios, y la resistencia C, que serían 30 ohmios, con un voltaje de 180 voltios. Aquí nos pide calcular la resistencia total, la intensidad total y el voltaje total. Y a continuación del siguiente circuito en serie, tenemos que tiene un voltaje de 80 voltios, la primera resistencia o resistencia A, que tiene 30 ohmios, la resistencia B, que tiene 10 ohmios, y la resistencia C, que tiene 40 ohmios. Se pide calcular la resistencia total, la intensidad total y el voltaje total. Y por último, el tercer circuito nos da resistencia 1 de 200 ohmios, resistencia 2 de 140 ohmios y resistencia 3 de 100 ohmios. Voltaje total 120 voltios. En este caso, tenemos que calcular la intensidad total, la tensión, la potencia y la potencia total. La potencia de cada resistencia y al final la potencia total. Después vienen lo que son los circuitos en paralelo. En los circuitos en paralelo, aquí viene una explicación cómo son. Los circuitos en paralelo son elementos conectados a un mismo punto del circuito. Su salida tiene otro mismo punto del circuito. Como su nombre lo indica, ustedes ven que tanto la pila o la batería está colocada en lo que es paralelo a lo que se refiere a las boquillas con los focos. Estas boquillas con los focos están conectadas en paralelo y también lo están conectadas en paralelo lo que es con la pila o la batería que se vaya a utilizar. Todos los elementos receptores conectados en paralelo están a la misma tensión, por eso el voltaje total será igual, será el mismo del voltaje 1, 2 y 3. Espérenme un segundo. A ver. ¿Sí puedo ingresar? Ya. Continúo, ya mismo vuelvo a repetir. Espero que estén poniendo atención. La suma de la intensidad que pasa por cada uno de los receptores es la intensidad total. Intensidad total es igual a intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad 3. Para que no se confunda, aquí viene un consejo de que si se fija es lo mismo, pero es al revés que en el circuito en serie. La resistencia total o equivalente a receptores conectados en paralelo se calcula con la siguiente fórmula. La fórmula dice que la resistencia total es A1 en el numerador sobre 1 sobre R1 en el denominador más 1 sobre R2 en el denominador más 1 sobre R3 más
hasta el número de resistencias que se les vayan poniendo, si son de 3, si son más de 3, 4, 5, 6 o 7 resistencias. Si un receptor deja de funcionar, los demás receptores siguen funcionando con normalidad, lo que no pasa en lo que es el circuito en serie. Como esto está conectado en paralelo, si es que una boquilla no enciende, las demás sí pueden encender. Este es el principal motivo por lo que algunos receptores se conectan en paralelo. Bueno, aquí vamos al ejemplo de lo que es el ejercicio de circuito en paralelo. Vamos a ver que este circuito en paralelo tiene un voltaje de 5 voltios, resistencia, la primera resistencia 1 de 10 ohmios, resistencia 2 de 5 ohmios y la resistencia 3 de 15 ohmios. Y nosotros para resolver este ejercicio dice que podríamos seguir los mismos pasos que se realizan para los circuitos en serie. Primero se va a lo que es la resistencia equivalente, luego se va a lo que es la intensidad total y así sucesivamente. Bueno, para este ejemplo dice que se siguieron otros pasos. Primero se tiene que ver que toda la tensión sea igual, por lo cual se va a ver si es que el voltaje total es igual al voltaje de la resistencia 1, la 2 y de la 3. Y exactamente nos podemos dar cuenta que todos los voltajes valen 5 voltios. Ahora se va a calcular lo que es la intensidad de cada receptor de acuerdo con la ley de Ohm. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. La intensidad primera es igual al voltaje 1, que es de 5 voltios, sobre resistencia 1, que nos viene a dar de 10 ohmios, tal como lo podemos ver en el gráfico. Aquí intensidad 2 es igual a voltaje 2, que es asimismo de 5 voltios, sobre la resistencia, que es de 5 ohmios, es igual a 1 amperio. Y la intensidad 3 es igual al voltaje 3, que sería asimismo 5 voltios, sobre resistencia 3, que en este caso sería 15 ohmios. 5 dividido para 15, que nos daría igual a 0.33 amperios. Y en la primera resistencia se quedó como 0,5 amperios. De ahí, para poder sacar la intensidad total, lo único que se hace es la sumatoria de la intensidad de todas las resistencias. La intensidad total es igual a la intensidad 1 más la intensidad 2 más la intensidad 3. Se hace la sumatoria, se ponen los números, se hace la sumatoria y eso nos da igual a 1.83 amperios. Bueno, aquí una explicación de que al dividir 5 para 15 es un número infinito que da hasta más de 6 posiciones en lo que es la calculadora de Saldea, como 0,3 elevado a la 10 o a la 12 más o menos. Por lo que se ha procedido solamente a tomar los dos primeros decimales en esta división. De ahí no se procede a tomar el resto de decimales. Y con eso tendríamos el ejercicio resuelto. Ahora, los ejercicios para resolver en paralelo son los siguientes. Aquí tenemos el circuito en paralelo, donde nos da la resistencia A o resistencia 1 de 50 ohmios, resistencia B de 20 ohmios, resistencia C de 10 ohmios y un voltaje de 100 voltios. De ahí nos pide calcular la intensidad y la potencia. Ahora, para lo que es el circuito en paralelo solamente son 2 ejercicios. Para el ejercicio de circuito en serie son 3. ¿Ya? Aquí tenemos el ejercicio 2 de lo que es el circuito en paralelo, donde nos da la resistencia 1 de 9 ohmios, resistencia 2 de 18 ohmios, resistencia 3 de 30 ohmios y nos da un voltaje de 90 voltios. Aquí, así como en el ejercicio anterior, nos pide solamente vamos a calcular la intensidad total y la potencia. Y la potencia total. Eso es todo. Ya. Imagino que la mayoría se alcanzó a ver lo que es la explicación de lo que es el circuito en paralelo. Me toca repetir porque creo que hace poco nomás ingresaron como 2 estudiantes
Y creo que me toca repetir el circuito en serie. ¿O está claro lo que son los ejercicios de circuito en serie? Para mí está claro. ¿Está claro? Bueno. A Sí. ver, ¿hay alguien que no le haya quedado claro lo que son los ejercicios de circuito en serie o en paralelo? Ahí están todas las fórmulas. Yo por eso en material de apoyo he puesto todas las fórmulas. Incluso viene la fórmula de lo que es la potencia para lo que son los circuitos en paralelo. Eso es lo que viene al principio explicado en lo que es el circuito en serie, que tal vez después se vean los circuitos. Ahí está la fórmula de la potencia, está la fórmula de la intensidad, están todas las fórmulas. ¿Alguna duda? Nadie. Bueno, ustedes saben, por si acaso tienen alguna duda, esta reunión de acompañamiento está siendo grabada y después yo la procederé a subir a mi canal de YouTube y a poner el link en los respectivos cursos, que en este caso serían Segunda Informática A y Segunda Informática B. ¿Sí? Vamos a ver. Voy a hacer preguntas. Ya que ustedes no preguntan, yo voy a preguntar. A ver, vamos a ver. De todos. A ver, veamos. A ver, de los que no estuvieron ayer. A ver, no, la semana pasada creo que fue. Creo que sí estuvo. Bueno, ya. Señor Parrales. A ver. Erwin Parrales. Cuando yo hablo de circuito en serie, ¿significa que todos los componentes están en paralelo o están conectados uno a la secuencia de otro? Señor Erwin Parrales. Disculpe, licenciado, que no lo escuché. Otra vez, repítame. A ver, cuando yo hablo de circuito en serie, ¿significa que los elementos están conectados en paralelo o están conectados uno a secuencia de otro? En paralelo. No, circuito en serie están conectados uno a secuencia de otro. Circuito en paralelo es cuando están conectados los componentes en paralelo. Ya les expliqué eso. A ver, déjenme ver, una señorita pilas que a veces no la tomo en cuenta. Naomi, ¿de qué trata? Escuche bien. Yo estoy mandando a hacer tres ejercicios de circuito en serie y dos en paralelo. Según lo que acabo de explicar, los circuitos en paralelo, ¿qué tienen que resolver? ¿Tienen que resolver todo o solamente tienen que resolver la potencia? Señorita Naomi Herrera, se me fue. Buenas tardes. Creo Buenas que solamente hay que resolver la potencia. Ya. Y si yo vuelvo a poner el material de apoyo, vamos a ver qué dice. En paralelo tienen que hacer la intensidad total y la potencia total. Por favor, lean bien los ejercicios. Tal vez ahorita, por lo que es primera vez que recién ven los ejercicios, están un poquito confundidos. Lean bien los ejercicios, vean bien los ejercicios, llevan todas las fórmulas y solamente tienen que realizar lo que les pide el ejercicio. Si es intensidad y potencia, en los circuitos en paralelo es solamente lo que es intensidad y potencia. En circuitos en serie sí se les pide 3 o 4 cosas. Yo trato de hacer no tan fuertes los ejercicios de circuito en paralelo. ¿Sí? A ver. Vamos a ver. Una pregunta más fácil. Eso estaba difícil. Vamos a ver. ¿Alguien que me pueda responder esta pregunta? La señorita Lisbeth Rebanales. Buenas tardes. Lisbeth Rebanales. Buenas tardes, licenciado. Ya, a ver, yo acabo de decir, incluso lo he repetido como 3 veces. ¿Cuántos ejercicios tienen que resolver en circuito en serie y cuántos ejercicios tienen que resolver el circuito en paralelo? El circuito en serie son 3 ejercicios y el circuito paralelo son 2. Bueno, algo que quede claro. Bueno, en total son 5 ejercicios de los dos circuitos en serie y paralelo. Solamente 5 ejercicios. Si ustedes ya empiezan a entender, yo les puedo ver si es que, dígame, joven Dumani, ¿cuál es la duda? ¿Solo hay que pasar los ejercicios o también hay que pasar conceptos?
No, solamente, a ver, ¿qué les dice la agenda? Ejercicio de circuito en serie paralelo. Lo que he puesto el concepto de circuito en serie paralelo es porque algunos de ustedes tal vez no se acuerdan a qué se refiere bien lo que es un circuito en serie paralelo, y es una pequeña introducción de lo que es circuito en serie paralelo. De ahí solamente tendría que haber puesto los ejercicios, ¿sí? Solamente iba la explicación de los ejercicios y los ejercicios. Solamente es eso, los ejercicios ya resueltos. No me van a poner el ejemplo, por favor. Solamente quiero que pongan los ejercicios resueltos, ¿sí? Y los que puedan me mandan captura por WhatsApp o me envían, pueden ser capturas a mi correo institucional o personal, eso no hay problema. Como ustedes puedan mejor hacer, ¿ya? Bueno, en vista que no hay preguntas, voy a tomar la asistencia para ver, como hay 26, que es un milagro que hayan 26 estudiantes, por lo general hay como 15 o 20, vamos a ver quién está. Segundo, informática y B. A ver, voy a pasar la lista según el Teams, que dice aquí, Adrián Yanga. Presente, licenciado. Armijo ¿Y Dayana. que hay que prender el micrófono o no? Presente, licenciado. La cámara, la cámara. Si tú puedes y estás bien, bien uniformado, sí, no vas a salir con todos los cabellos alborotados. Ya. Solo si se encuentran anímicamente y físicamente bien preparados para salir en cámara y salen. Balcázar, Dylan. Cardoso, Brian, creo que. Cardoso Domínguez. Presente. Ya. Dumani, Chiriguaya. Presente. Ya puede apagar la cámara, Jordi. García Romina. Presente. Gladys Cepeda. Presente. Alarcón. Es que no lo escucho muy bien. Presente. Montesé. Presente. Isber Banales. Ya, apague la cámara. ¡Soy mi prima! Bueno, yo no sé. Lisset Lema. Presente. Los Anthony. Los Emir. Presente. Manzaba Daniel. Presente, licenciado. Mosquera Mera. Oliver García. Presente. Olmedo Brian. Presente. Padilla Quinte Víctor. Presente. ¿Ya tiene mejor el internet? Parales Erwin. Presente. Ya. Proaño Mora. Presente. Puero Santana y Juan. Y falta, a ver, los últimos dos. Rodríguez Murillo Emily. Presente. Y Valdés Suárez José.
Presente. Ya. Bueno, me imagino que no ingresó nadie más ya. Ahorita tengo los 25 ya. 25 estudiantes. Ya. Eso es todo. El material de apoyo, como ustedes ya saben, ya lo envié ayer a cada grupo de bachillerato. Tengan buenas tardes. Nos estamos viendo la siguiente semana. Pasen bien. Buenas tardes. Sigan, si van a salir, usando las respectivas medidas de bioseguridad, mascarilla, alcohol o gel antiséptico.